Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria y junto con mis compañeras Delfina, Florencia y Verónica vamos a presentarles el trabajo llamado La suplementación con cafeína en la mujer atleta según la fase del ciclo menstrual, una revisión sistemática. La cafeína es una de las ayudas ergogénicas más estudiadas y utilizadas en la nutrición deportiva. El Comité Olímpico Internacional la incluyó dentro de los suplementos con un nivel adecuado de evidencia sobre sus beneficios en el rendimiento y sugieren que dosis moderadas de cafeína de 3 a 6 miligramos kilo de masa corporal serían suficientes para obtener un beneficio en el rendimiento. Sin embargo, la evidencia actual sobre sus efectos se encuentra respaldada por investigaciones realizadas en su mayoría en hombres. Una revisión reciente identificó que había una sobrerepresentación de hombres, llegando a casi el 80% en 189 estudios que investigaron los efectos de la cafeína en el rendimiento. Diversos autores destacan la necesidad de llevar a cabo investigaciones adicionales para determinar las condiciones óptimas de consumo de cafeína en el deporte y el ejercicio en mujeres, considerando la variabilidad que podría existir durante las diferentes fases del ciclo menstrual. Por lo tanto, la presente revisión sistemática tiene como objetivo analizar la eficacia y seguridad de la cafeína en el rendimiento de mujeres atletas según la fase del ciclo menstrual. Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, controlado con placebo, publicados en los últimos 5 años, que evaluaron el efecto ergogénico de la suplementación con cafeína en mujeres atletas según menorreicas de 16 a 45 años en al menos una fase del ciclo menstrual. En aquellos estudios que presentaban como participantes a hombres y mujeres, únicamente se consideraron los resultados de las mujeres. Por otra parte, se excluyeron estudios con participantes que utilizaban anticonceptivos hormonales embarazadas en periodo de lactancia o menopausia. Se utilizaron cuatro bases de datos para realizar las búsquedas bibliográficas utilizando el lenguaje controlado de los descriptores en ciencias de la salud y además se utilizaron operadores booleanos para la unión entre las terminologías. También se utilizaron filtros de búsqueda y se restringió el idioma a artículos en inglés y en español. Se realizaron análisis por subgrupos para la fase del ciclo menstrual, fase folicular temprana, tardía y fase lútea, y el tipo de ejercicio, tanto aeróbico como anaeróbico, como posibles moderadores de los efectos de la cafeína. En la búsqueda realizada se encontraron 650 artículos y luego del procesamiento de tamizaje y elegibilidad se incluyeron 10 publicaciones en esta revisión. Los estudios incluidos presentaron un total de 136 participantes, con un rango de edad de 16 a 37 años. Solo 3 de los 10 estudios compararon el efecto de la cafeína en las 3 fases del ciclo menstrual. La dosis de cafeína proporcionada fue de 3 a 6 miligramos por kilo de peso, y la mayoría de las participantes tenían un consumo habitual bajo de cafeína. En los 10 estudios se evaluó al menos un parámetro de rendimiento, pero solo en uno la seguridad. Durante la fase folicular temprana se observaron mejoras significativas, tanto en ejercicios aeróbicos como en anaeróbicos. En la velocidad media al 60% de una repetición máxima, la potencia media anaeróbica media y máxima, ejercicios específicos de taekwondo, repeticiones totales hasta el fallo y la potencia aeróbica máxima. De igual forma, en la fase folicular tardía se vio una mejora significativa en la velocidad media al 60% en una repetición máxima, en la potencia anaeróbica media y máxima, así como en la potencia aeróbica máxima y parámetros cardiovasculares. Durante la fase lútea se vio efecto ergogénico significativo en los sprints de 10 y 20 metros, en la potencia anaeróbica media y máxima, en la tasa de oxidación de sustratos y en la potencia aeróbica máxima y parámetros cardiovasculares. En cuanto a los efectos adversos, en solo un estudio fueron informados los mismos durante las 24 horas siguientes a la ingesta aguda de 3 y 6 miligramos por kilo de cafeína o de placebo durante la fase lútea. Se observó que con ambas dosis aumentaron la sensación de nerviosismo y vigor, aunque consideraron que las mismas fueron de baja magnitud y relevancia clínica. Otras variables como la irritabilidad, el insomnio y la diuresis no presentaron diferencias significativas. Pasando a la discusión, los estudios que compararon los efectos de la cafeína en las 3 fases del ciclo menstrual encontraron que la magnitud del efecto ergogénico fue similar en todas las fases, tanto para la potencia media y máxima anaeróbica como para la potencia máxima aeróbica. Dos metaanálisis sugieren que la fase folicular temprana sería el periodo en el que el rendimiento disminuye en comparación con las demás fases. En esta fase, tanto el estrógeno como la progesterona se encuentran en niveles bajos, por lo que la cafeína podría ser de utilidad para mejorar el rendimiento, dadas las mejoras significativas encontradas.
Con respecto a los efectos adversos, un metaanálisis concluyó que la prevalencia y magnitud de los mismos eran más altas a mayores dosis, por lo que la dosis óptima podría ser de 3 miligramos por kilo de cafeína. Los efectos adversos reportados en el estudio incluido podrían tener relación con la fase del ciclo menstrual en la que se realizó el estudio, ya que la eliminación sistémica de la cafeína podría ser más lenta durante la fase lútea. Sin embargo, existen diferencias individuales que pueden atribuirse a la variación genética, la ingesta habitual de la cafeína y la respuesta física y psicológica individual. Por lo tanto, hasta que se dispongan de estudios que reporten los efectos adversos en las demás fases del ciclo menstrual, se sugiere utilizar la dosis mínima efectiva para obtener los beneficios ergogénicos y minimizar el riesgo de efectos adversos. Considerando las limitaciones de esta revisión, solo 3 estudios compararon el efecto ergogénico de la cafeína en el rendimiento en al menos 3 fases del ciclo menstrual. Además, el protocolo usado para identificar las fases no consideró la concentración sérica de hormonas esteroideas femeninas para confirmar cada etapa. Tampoco se midieron las concentraciones séricas de cafeína, siendo que el efecto ergogénico se relaciona con el mantenimiento en circulación. Por otra parte, los estudios incluyeron participantes con consumo habitual bajo de cafeína, por lo tanto, no se pueden generalizar a mujeres con consumo moderado a alto. Y por último, la heterogeneidad en la manera en la que se midieron los resultados incluidos impidió la realización de un metaanálisis. Por eso, los resultados se presentaron de manera descriptiva. Como conclusión, podemos decir que la cafeína mejoraría el rendimiento en ejercicios tanto aeróbicos como anaeróbicos, independientemente de la fase del ciclo menstrual. Nos pareció también importante destacar el uso en las dosis mínimas efectivas para tener beneficios ergogénicos y minimizar los efectos adversos, y considerar siempre la individualización de la indicación para la eficacia y seguridad de la suplementación. Por último, queremos agradecer a la licenciada Dolores Obey, a la licenciada Omi Acosta Ceró y los integrantes de la Residencia Postbásica de Investigación en Salud por la orientación y asesoramiento metodológico. A los integrantes de la División de Alimentación de los hospitales Fernández, Zubizarreta, Ramos Mejía por el acompañamiento y apoyo a lo largo de esta revisión.